Video 22, fase 3. Historia del constitucionalismo. Sería anacrónico entender como constituciones modernas los sistemas políticos de la antigüedad, como de la época de la Grecia clásica y la democracia ateniense, la obra de sus legisladores, los logógrafos, o los estudios legislativos de sus filósofos, como Aristóteles. Lo mismo puede decirse de los fueros locales o estamentales que fueron desarrollados en la Europa medieval o en la Carta de Medina, allá en el 622 de la Era Común, o la Carta Magna de Inglaterra de 1215, o la Bula de Oro de 1222 de Hungría, o los privilegios de Juan I de Castilla, que fueron confirmados por los fueros de Castrojeriz en 1390. Ya en el contexto de las revoluciones burguesas de la Edad Moderna, algún texto ha sido retrospectivamente calificado de constitución, como la Ley Perpetua del Reino de Castilla, que se intentaron promulgar los comuneros de la Junta de Ávila ya en 1520. Con mayor trascendencia, el régimen político establecido en los Países Bajos, actualmente Holanda, los que se sublevaron desde finales del siglo XVI, incorporaron algunas características propias de un sistema constitucional. Aunque los textos que generó no pueden considerarse como constituciones, el régimen inglés establecido paulatinamente desde el siglo XVII, XVIII, ¿verdad? A partir de 1689 con el Bill of Rights y diferentes tratados de gobierno civil de John Locke, se basa en el derecho consuetudinario y se define como un régimen constitucional sin constitución escrita, cuyos precedentes pueden remontarse a la Carta Magna de 1215, que en sí misma no puede calificarse como constitución, pero que es considerada coloquialmente como un sinónimo. Podemos ver el Bill of Rights inglés de 1689, la Carta Alegórica de la Pacificación de Gante de 1576, así como las firmas de la Unión de Utrecht de 1579. En consecuencia de la crítica ilustrada a los sistemas políticos del antiguo régimen, la monarquía absoluta o autoritaria, a las constituciones actuales, comienzan con los proyectos para Córcega y para Polonia, que redactó Jean-Jacques Rousseau en 1755 y 1772 respectivamente. Ya como documento que efectivamente entró en vigor, podemos señalar a la Constitución de los Estados Unidos, que el 17 de septiembre de 1787, cuyo antecedente directo es la Constitución del Estado de Virginia de 1776. Esta establece los límites entre los poderes gubernamentales y contiene sus primeras enmiendas, el Bill of Rights, que fue generado en 1791, que protege los derechos y libertades fundamentales. La Declaración de los Hombres y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa en agosto de 1789, documento precursor de los derechos humanos, menciona explícitamente en su artículo 16 el concepto de la Constitución. Una sociedad en que la garantía de los derechos humanos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada no tiene constitución. En el siglo posterior, esto supuso un constante desarrollo de esta idea de constitución, de la división de los poderes, del establecimiento del derecho moderno, como hoy lo conocemos. Así, con el liberalismo, las constituciones se concretan y se desarrollan. La constitución polaca de 1791, la francesa de 1792, la de 1812 en el caso de España, etc. Todo esto empiezan a reconocer el derecho al trabajo, inclusive el derecho a la insurrección.
En el caso de la Carta Constitucional Francesa de 1814, esta fue una constitución otorgada que no reconocía la soberanía nacional. En el caso de la de Estados Unidos tenemos la famosa frase "We the people", nosotros el pueblo, que son las palabras con que comienza esa constitución, ya en 1787. La Declaración des droits de l'homme et du citoyen francesa de 1789. La primera constitución española, o la Constitución de Cádiz de 1812, también conocida como la EPA, por promulgarse el 19 de marzo. La Charte Constitucional de 1814, carta otorgada por Luis XVIII durante la restauración borbónica en Francia. Más allá de los derechos civiles y políticos, la introducción de la llamada segunda generación de derechos, es decir, los derechos sociales, comienzan las constituciones surgidas en el primer tercio del siglo XX, como por ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 31 de enero de 1917, la soviética, también de julio 18, precedida por la Declaración de los Derechos del Trabajador, etc. La Constitución de Weimar del 19 y la española de 1931. Simultáneamente se promulgaron diferentes constituciones o pseudo constituciones fascísticas en Italia en 1927, ¿verdad? En la Alemania de Hitler en 1933 y en la España moderna en 1938. Todo esto, ¿verdad?, caracterizado por no imponer límites claros al gobernante. El siguiente hito fundamental fue la Segunda Guerra Mundial, al término de la cual se produjo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1948, cuya ratificación por los distintos estados le otorgó cierto valor constitucional. En algunas constituciones explícitamente la reconocen, tales como la Constitución Mexicana de 1917 y la Constitución de Weimar del 19, el caso de la Declaración de los Derechos del Hombre del 48 por Eleanor Roosevelt, reconocimiento de derechos, etc. Hasta el día de hoy el proceso demostró un desarrollo gracias al cual el modelo inicial, un sujeto poderoso y violento, pasó al pueblo soberano y superior a todos sus derechos, a cualquier expresión del Estado. Hoy el sujeto poderoso no es una persona, sino una entelequia, creada por el pueblo y ocupada por él, según las normas que él mismo estableció a través de una constitución. El punto más novedoso en este desarrollo se da con la certeza de que la mera declaración de los derechos no hace a esto invulnerable. Cualquier violación o intento de violación por parte del Estado como de otras personas, en ese sentido, el desarrollo del constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección de los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo histórico y teórico, como el habeas corpus, que data del siglo XIII, y otros aún novedosos y tienen poco desarrollo, como el habeas data y la acción de cumplimiento.